Rousseau se insurge, libera al hombre de estas sofisticaciones del siglo XVIII y le va restituyendo su virtud. Rousseau no aborda al hombre como si un hecho, sino que lo resume. No confunde lo que es el hombre con lo que ha hecho, sino que le confiere un valor absoluto. Lo trataron de sentimentalista. En Rousseau hay dos morales que coexisten, sin cruzarse. Una es la moral del hombre natural y la otra es la moral del hombre civil. El hombre natural es un hombre preservado de las falsificaciones sociales. Un hombre que sigue siempre sus sentimientos, vive su vida, se satisface con ella, no busca compararla con otros. Este ser no es imaginario, se supone que es Jean-Jacques Rousseau, él mismo. El hombre natural gusta de una existencia independiente, retirada, es un amigo espontáneo de los hombres. Pero el hombre artificial es otra cosa, es un producto de la falsa sociedad. El hombre artificial sale siempre de sí mismo, solo respira en el exterior de sí, necesita mostrarse, detesta a la gente, pero no puede vivir sin la gente. El hombre natural se encierra sobre sí mismo, es demasiado simple para no ser cordial. La moral natural es una moral de bondad. La moral del hombre civil tiene un origen racional. Un pacto sustituye a la justicia del instinto. La voz del deber sigue a la impulsión, le sucede. El hombre consulta su razón antes de escuchar sus tendencias. La bondad era limitada por la particularidad. La virtud se arma con lo universal. El ciudadano subordina sus intereses a los intereses de todos. Este acto es un acto de voluntad, de energía, de vigilancia. No hay civismo sin esfuerzo. La virtud ama lo que no es naturalmente amable. Existen resistencias internas. Jamás hay que mezclar esas dos morales, la natural y la civil. Para las relaciones humanas se necesitan 3/4 de egoísmo y 1/4 de altruismo. Las dos morales, la natural y la civil, se dirigen a dos tipos de hombres opuestos. El hombre natural se centra sobre sí mismo. El hombre civil se centra sobre el conjunto, sobre la ciudad. Rousseau escribe el Emilio. Cada particular es parte de la unidad. Cada particular es sensible en la totalidad. Ya no son sus recursos físicos, ya no son sus recursos intelectuales los que defenderán al ciudadano. Lo que lo va a proteger eficazmente son las leyes de la ciudad. De ahí la superioridad de la libertad civil sobre la independencia natural. La moral civil es una moral de la razón. De haber podido seguir siendo hombres naturales, no estaríamos en la necesidad de volvernos hombres civiles. Pero no hemos sabido quedarnos hombres naturales. El legislador del contrato social tiene las cualidades de un dios. El estado actual de la humanidad es un suplicio para él. Así que los artificios van a reemplazar el estado natural que ya decayó. Rousseau dice:
Ya no busquen en ustedes al viejo hombre, al hombre natural, porque ya no existe. Vayan creando el nuevo. Escribe en el Emilio, siempre flotando entre sus tendencias y sus deberes. Jamás será ni hombre ni ciudadano. Ya vive en sociedad, no sabrá vivir de otra manera. La humanidad jamás se retrograda. Estamos en sociedad, pero no hemos sabido formar sociedad. Solo esperamos de la sociedad provecho. Las leyes nos resultan desagradables porque solo están exteriores a nosotros, no las hemos interiorizado. El hombre natural se ha pervertido al contacto de la sociedad, ha aprendido a disimular, a mentir. Debe cambiar. Rousseau ha proclamado que prefería ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios. Ya no hay hombre natural. Él, Rousseau, es su último representante. La moral del hombre civil debe suceder a la moral natural. Para un pueblo, la libertad es una suerte, mientras que la servidumbre ya la conoce. El advenimiento de la ciudad del contrato social, necesita circunstancias históricas muy especiales. El pueblo necesita no ser vulnerable, también se necesita que su superficie sea restringida, que no sea ni pobre ni opulento, que la gente que lo compone no sea a merced de demasiadas supersticiones, que no sea enemigo de toda legalidad. Estamos amolados. Solo así será apto para el Estado civil. Evidentemente, con estas condiciones el éxito es muy raro. Según Rousseau, la historia solo podía ser algo fracasado. El mal es irreparable. La gloriosa dominación que se ha vuelto explotación. Adorno escribe que las criaturas privadas de razón han tenido que sufrir de la razón y que la existencia de los animales es una vida sin la luz de la razón, es decir, que algo no va bien cuando se trata de razón, de esta luz que ciega y que lastima en el momento en que debería dar un suplemento de ser. La bestia está continuamente expuesta a los ataques de nuestro concepto de razón. ¿Qué es la lástima? Hoy esta palabra parece un insulto. No me tengas lástima, compadre. Hemos deformado la nobleza de las palabras. Les he dicho esto en relación con conservador, que se ha vuelto un insulto. Este es un conservador, cuando conservar es una cosa bella. Es la cualidad de aquel que conserva lo heredado para darlo a heredar. Esto es lo mismo para muchas otras palabras. Una de ellas es la lástima. Es este trascendental, este conocimiento de un nuevo tipo. Es un método de pensamiento. El mundo del animal es un mundo sin concepto. No hay un saber sólido que concierne el pasado. No hay una previsión clara del futuro. El animal responde a su nombre, pero no tiene un yo. Está encerrado en sí mismo. Podría estar expuesto a la exterioridad, pero ninguna idea trasciende esta exterioridad. La conciencia de la felicidad le hace falta, pero no lo libera de la tristeza y del dolor. Para que la felicidad se materialice se necesita una memoria susceptible de identificación, un conocimiento que apacigua la idea religiosa o filosófica, en una palabra, un concepto. Hay animales felices
pero esta felicidad es breve. Para el animal la duración es triste y depresiva. Para escapar al vacío lancinante de la existencia se necesita una capacidad de resistencia a la cual el lenguaje es indispensable. En el animal ningún conocimiento permite detener el destino. Los días, los mejores, pasan como un sueño que el animal no logra distinguir del estado de no sueño. El animal está en el mismo título de animal, explotado por el divertimiento y explotado por el trabajo. Tenemos que cuestionar de manera fundamental la historia de las relaciones que el hombre ha entretejido con la naturaleza y con los vivos, porque esto que acabo de decirles puede ser también la definición de un deficiente mental. Y entonces, ¿qué hacemos con él? Este hijo de los humanos, ¿qué hacemos con él? Frente al elefante del circo, Adorno se pone a meditar. Se introduce el animal circunspecto con un látigo o un bastón de fierro. Se le da la orden, levanta la pata derecha, la pata izquierda, la trompa, da la vuelta, se acuesta con dificultad, finalmente se para sobre las dos patas que apenas pueden llevar un cuerpo tan pesado. Es lo que debe hacer un elefante para gustar a los hombres. Ese trabajo de esclavo es lo que hace entrar este elefante en la historia de la humanidad. La figura del elefante resalta la imbecilidad de los espectadores, como la imagen de una sabiduría eterna que acepta entre sus relaciones hacia la naturaleza, con la naturaleza. La privación de la razón en estos seres que sufren es nuestra desgracia, y si no la entendemos es aún mayor nuestra desgracia. Hay que pensar en las relaciones que en la tradición judeo-cristiana los hombres han entretejido con los animales, la manera como los tratan. Esto constituye el fondo de la antropología occidental. Hay una lastimosa oposición entre aquellos que prefieren los animales a ciertos hombres, aquellos que ponen los hombres por encima de todo. ¿Cómo es posible que aún haya personas que continúan a invocar contra los que amamos a los animales, que continúan a invocar el hecho de que los nazis amaban a los animales, que los nazis hicieron una legislación a favor de los seres de la naturaleza? Este es falta de reflexión. Piensen en la actitud del nazi hacia el animal y piensen en su actitud cuando pone las manos sobre la cabeza rubia del niño judío. Es exactamente lo mismo. Quiere decir en ambos casos, te puedo dar la vida, te puedo dar la muerte, porque yo soy todopoderoso. Es la misma actitud que generó esta legislación a favor supuestamente de los animales y en contra de la existencia de las llamadas razas inferiores. ¿Por qué? Porque se considera que el todopoderoso, el Dios humano, puede dar vida y puede matar. Hay una manera de bien tratar a las bestias que no tiene nada que ver con la consideración de todos los vivos. Hay una manera de amar a los perritos y los gatitos que no tiene nada que ver conmigo. Estoy hablando de devolver su integridad a la vida mutilada de los animales. Hay que reflexionar sobre el rebajamiento en el cual hemos tenido a los animales, nosotros que hablamos de progreso. Los seres racionales consideran la solicitud por el animal sin razón como una ocupación vana. Yo no tengo para qué escoger entre la alternativa obtusa o Göring o Pavlov. Yo lo que quiero es que cese la vida mutilada del animal. Hay una mirada en el animal herido a muerte que encuentra al hombre. Y hay la manera en que este hombre no quiere mirar al animal. Solo es un animal, dice.
Y entonces aparecen de golpe todas las crueldades cometidas por los hombres. Somos los autores que quieren confirmarse siempre a ellos mismos a través de la muerte de alguien. A aquellos que aman a la música de Mahler, quiero recordarles lo que hace Mahler, segunda y tercera sinfonía. Mahler propone un analogón de la religión, de la gran relación, cuando presta a la voz ahogada de los animales la lengua de una sinfonía. Y Adorno escribe un libro sobre Mahler, donde interroga al hombre sobre las relaciones que tiene con el animal. Adorno percibe la humanidad a través de los animales. Aparece esta humanidad como una naturaleza contrariada, y Mahler da a entender su proximidad con los animales. Como en las fábulas de Kafka, la animalidad representa para él la humanidad. Aparece en el punto de la redención. La música de Mahler nace del parecido del animal y del hombre. La naturaleza se deshace de la creencia supersticiosa en una diferencia absoluta que separaría uno de otro. Hay un parecido del hombre y del animal. Nuestra llamada autoconservación es destrucción. Cuando adopta el comportamiento de los animales, se identifica con su mundo cerrado, busca atenuar la maledicción que los golpea, ofrece una voz a los que no tienen lenguaje, por medio de una imitación sonora de sus maneras. La música traduce el silencio de la vida animal. La música de Mahler quiere hacer la paz con la naturaleza. Es la música que expresa en la compasión de la desesperanza el quejido singular de los vivos. Esta escala de los seres, esta jerarquía de los individuos, es la que debe reinar, no la escala entre las especies, la graduación de las inteligencias que la historia vuelve inestable, por la cual se establece una continuidad entre bestia animal y bestia humana. La bestialidad es el ser del animal, es una manera de ser en el hombre. Hay una desesperanza del león que va y viene en su jaula, y el gesto de defensa que repite el neurótico, el atrasado mental, son síntomas de un mismo dolor secreto. De eso estoy hablando, de esta compasión, de esta lástima. En cada mirada de animal, donde encontramos curiosidad, el perro Juan Martín. En esta mirada del perro donde hay curiosidad, hay una forma de vida nueva que podría emerger de la especie determinada a la cual pertenece la criatura individual. No es solo su carácter determinado que detiene esta criatura. Hay una fuerza que encuentra su mirada, y una fuerza muy antigua. Es la fuerza que lo ha relegado en una etapa de su evolución, que lo bloquea. Cada tentativa que busca pasar esta etapa lo bloquea. En la mirada hay buena voluntad y hay una esperanza frágil. La imbecilidad, la tontería, la bestialidad no son naturaleza en el animal, son historia. Lo mismo que en el hombre. Como las especies de la serie animal, los niveles mentales del género humano, incluso las partes ciegas de un individuo humano, designan momentos en que la esperanza fue detenida. Cuando ven hablar a los especímenes más bajos de la especie nuestra, hay más bestialidad en ellos que en las bestias que llamamos bestias. Reflejan el mismo horror que sienten los hombres cuando no logran salir de la trampa en que los ha puesto la vida. Hay que volver hasta el diluvio, hay que cavar hasta la raíz para encontrar en sí mismo el dolor de los animales. En todas las ciudades del mundo, en todo momento se cumple el crimen, lo impensable. El humano mata otro humano, otro animal, un niño, un viejo, un perro, tortura con o sin autorización.
en todas partes en que el poder total tiene libertad total. Tú ayudas a este asesino si sigues respirando sin poner todo en obra para detener su mano. Tenemos una responsabilidad ilimitada hacia la vida. Somos conscientes de los innumerables sufrimientos, de los terribles sufrimientos físicos y morales, de las torturas físicas en cada momento en la tierra. ¿En dónde? Tanto en los mataderos como en los hospitales, como en los campos, como en las cárceles. No podemos vivir frente a este sufrimiento. Las bestias son la reserva de lo olvidado. Kafka no para de observar en las bestias lo que está olvidado. Y entre todas las criaturas de Kafka, las bestias son aquellas que más reflexionan. La reflexión es la cualidad del espejo. Me quedan 10 minutos y los voy a dedicar para hablarles de algo apasionante que he leído. ¿Qué hay por debajo del Vaticano? Ahora les quiero hablar de un lugar. Se supone que la tumba de Pedro se encuentra abajo del Vaticano. ¿Se acuerdan? Jesús se voltea hacia el apóstol Pedro y le dice: eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Son las palabras del Evangelio escrito por Mateo hacia el año 70. La Basílica del Vaticano, centro de dicha iglesia, se habría construido exactamente sobre la tumba de Pedro. La sepultura de Pedro fundaría el poder de la iglesia y de los papas. Hacia el año 60 de nuestra era, 30 años después de la muerte de Cristo, Pedro llega a Roma, en el título de jefe de los 12 apóstoles, reorganiza la pequeña comunidad cristiana implantada en la inmensa ciudad pagana. En el año 64, durante 9 días, un monstruoso incendio destruye Roma hasta la última piedra. El pueblo acusa al emperador Nerón de haber incendiado la ciudad. Asustado, Nerón busca voltear las sospechas y designa la secta de los cristianos como incendiarios. Pedro y unas docenas de sus correligionarios están agarrados, encerrados en el circo que estaba en el lugar del dicho Vaticano, crucificados y echados a los perros salvajes, transformados en torchas humanas bajo los aplaudimientos de la masa. Después de este drama, unos cristianos sobrevivientes habrían recuperado el cuerpo del apóstol, lo habrían enterrado cerca del circo. Justo encima de esta tumba, el emperador Constantino, el primer emperador cristiano, habría construido la primera basílica San Pedro del Vaticano hacia el año 320. El Papa Julio II la destruye hacia el año 1510 y empieza los trabajos de la actual basílica, siempre encima de la tumba de Pedro. Es así que, como desde hace 2000 años, la Roma de los papas se quedó en comunicación con el tiempo de Cristo vía el cuerpo de San Pedro acostado en las fundaciones. En el curso de los 2 últimos siglos, unos sabios protestantes empezaron a dudar. Para ellos, el Papa no es el jefe de todos los cristianos y Roma no es el centro de la iglesia. Entonces acusaron los papas de haber inventado toda la historia. Pedro en Roma, no hay ninguna prueba. El circo de Nerón, nadie lo ha encontrado. La tumba, permiten que los arqueólogos lleguen a ella. Pío XII, en 1939, encarga en secreto a un pequeño grupo de arqueólogos profesionales de ir a buscar bajo la Basílica de San Pedro. En el principio, las investigaciones buscaban un sarcófago. Había leyendas que circulaban, que quien tocaría la tumba del apóstol moriría de muerte violenta. Los arqueólogos desplazaron unos 40.000 metros cúbicos de tierra durante 10 años. No había sarcófago. Pero hicieron unos descubrimientos que valen
10 años de esfuerzo y su peso enorme. Primero, los investigadores establecieron que el circo de Nerón sí estaba ahí, bajo la basílica. Una placa de piedra grabada lo indica sin error posible. El obelisco egipcio, hoy plantado en el centro de la plaza de Bernino, justo frente a la basílica, es este mismo que ornaba el campo de las carreras de Nerón. Entonces las tradiciones dicen la verdad. Segunda certidumbre: el emperador Constantino sí hizo construir la primera basílica, que hoy ha desaparecido, en un espacio casi plano, donde bajo el reino de Constantino había una verdadera colina. Están las bases de esta basílica. En lugar de construir su iglesia sobre un terreno plano, Constantino designa a sus arquitectos un lugar situado a media curva, lo que obliga a rasurar la cumbre de la colina y llenar por abajo con enormes cantidades de materiales. 200 metros a la izquierda o a la derecha, estos trabajos de la fundación habrían sido reducidos en 90%. ¿Por qué se hizo este trabajo de una forma tan poco cómoda? La única respuesta posible es que el emperador deseaba que el altar de la iglesia sea construido justo encima de un punto que no podía ser desplazado, un punto sacro, un punto intocable. El altar de la iglesia debía ir justo ahí. Tercer punto: los arqueólogos descubrieron unas tumbas bajo la basílica, unos 20 mausoleos, una verdadera ciudad de los muertos. Estas tumbas a veces eran muy bellas, se alineaban de parte y otra de una antigua vía que salía de Roma para atravesar una calle que entonces era el Vaticano. Los ricos ciudadanos de la ciudad se hacían enterrar ahí. Una ley prohibía de depositar los muertos en el interior de la ciudad, por lo que había que darles una sepultura en el exterior. La colina del Vaticano era uno de esos lugares funerarios. ¿Por qué el emperador Constantino se permite destruir una necrópolis, que es un crimen inaudito, un sacrilegio espantoso? Debía haber una razón enorme. A una extremidad de la necrópolis, los investigadores sacan un espacio no construido con 4 fosas. Una de esas fosas, vacía, muy dañada, tiene un pequeño monumento con 2 columnitas, protegida por un muro rojo. ¿Qué es eso? Una casa de un cura romano, Gaius. Dice hacia el año 200 a uno de sus correspondientes: si vas a Roma, en el Vaticano verás el trofeo del apóstol Pedro. Esta palabra trofeo quizá designe este pequeño monumento con columnitas. El trofeo ha sido construido entre los años 150 a 161 de nuestra era. ¿Qué es esta fosa que cubre este pequeño cucurucho? Debía haber sido una tumba. Tenemos el derecho de pensar que el trofeo no era más que un memorial, una suerte de monumento a los muertos, sin nada abajo de él. Tengo que contarles la secuencia de esta historia porque es fascinante. Entenderán cómo se hacen las historias de la historia, cómo se inventan las historias de la historia. Y la historia del cristianismo es una historia de parte entera, como la historia de las naciones.
180 probablemente de la peste. Marco Aurelio escribió en griego, no en latín. Busca profundizar su sentido del deber frente a una existencia efímera, es de los niños. Decía, la duración de la vida humana es un punto, la materia es un flujo perpetuo, la sensación es un fenómeno oscuro, la reunión de las partes del cuerpo es una masa corruptible, el alma es un torbellino, la suerte es un enigma, la reputación es cosa sin juicio, la vida es una guerra y el renombre es olvido. A menudo Marco Aurelio medita sobre la muerte. Hay en él un cierto pesimismo, pero también una generosidad inmensa. Invita a cada quien a considerarse como ciudadano del mito. Después de Marco Aurelio ya no hay grandes nombres en la ética estoica, pero la filosofía sigue viva durante todo el medievo, durante todo el Renacimiento y está hoy en los tiempos modernos. Cuando les voy a hablar de qué piensan los estoicos, van a encontrar algunas cosas en lo que escuchan y leen en la modernidad. Los filósofos estoicos serán traducidos o leídos por Montaigne, Descartes, Pascal. A través de todas sus peripecias, el pensamiento estoico siguió vivo, pero jamás se volvió popular. Siempre fue cosa de una aristocracia culta, a pesar de que Epicteto fuera un esclavo. Los estoicos reconocen que ningún hombre, ni siquiera el gran Sócrates, había sido enteramente sabio. Esta idea de una sabiduría abstracta, desencarnada, era un ideal inaccesible. Por eso no pudieron ser populares. Viene el cristianismo y trae a la gente la redención, la salvación, el entusiasmo. Eso sí saben cómo ser populares. Entonces tenemos a un clima político turbio. En este clima, dos escuelas rivales se enfrentan, el epicurismo y el estoicismo. Proponen enseñar al hombre los criterios, las reglas de vida y de acción. Se oponen, pero tienen un lema común: vivir en acuerdo con la naturaleza. Las vías son diferentes. El epicurismo era un sensualismo hedonista. El estoicismo se desarrolla como un racionalismo ético. Había divergencias profundas, intenciones parecidas. Y entre estas dos cosas la guerra. Entre los filósofos del jardín y los filósofos del pórtico había guerra. Los estoicos distinguían en la filosofía una lógica, una física y una moral. Comparan la filosofía a un animal. Los huesos y los nervios son la lógica, la carne es la moral, el alma es la física. O la comparan con un huevo. La cáscara es la lógica, el blanco es la moral, en el centro está la física. O la comparan a un campo fértil. La barda es la lógica, el fruto es la moral, la tierra y los árboles son la física. Esto implica el conocimiento de la naturaleza. La física es el punto de partida, el fundamento de la filosofía. Para los estoicos solo hay una, la virtud. El mundo para ellos es un vivo, como Dios, con el cual confunden al mundo. Para el hombre vivir es vivir en armonía con la vida universal. Sentir es tener los sentidos y el alma modificados por lo que es exterior. Esta modificación puede ser en armonía con lo que la provoca. En este caso estamos en lo verdadero, pero puede ser en desacuerdo, y en este caso estamos en el error. Para los estoicos, el tiempo es la expresión de la sabiduría divina, a la vez que la expresión del dinamismo de la vida universal y de su armonía. La sabiduría es sumisión al tiempo, a la vida, al mundo y a Dios. Se apoya sobre un conocimiento de la necesidad. Lo que existe son individuos, no hay dos que sean idénticos. Los estoicos tienen una lógica de la consecuencia, conocer las relaciones temporales,
las relaciones de necesidad entre un antecedente y un consecuente. Esto es la primera tarea del hombre que quiere vivir según la razón. Hay una relación de sucesión constante y de coexistencia. Y la idea de que la ley reemplaza la esencia. Es una sabiduría que busca definirse por una armonía entre una experiencia interior y la experiencia que cada individuo está llevado a hacer de un mundo exterior en el cual vive. Una idea esencial del sistema estoico es que solo existen individuos, no hay dos parecidos, cada uno entre ellos está caracterizado por una tensión interior que lo define. Se compara el alma a una hoja de papiro limpia, lista para recibir inscripciones, y en la cual el hombre escribe cada uno de sus pensamientos. La primera escritura se hace por los sentidos, por medio de los sentidos. Es algo así como un naturalismo de la armonía. La ciencia es lo que puede permitir al hombre dar su adhesión a la estructura de un mundo que lo carga. Se pone en acuerdo con Dios, porque la razón no es otra cosa que una parte del espíritu divino puesta en el cuerpo de los hombres. Las sensaciones representan para los estoicos los diferentes itinerarios que recorre el alma hacia los objetos. Pero el mundo no es un objeto inerte, no es la piedra sobre la cual están parados. Es un vivo, es un Dios vivo. La sabiduría implica una aprobación de la vida del mundo y del recorrido de los eventos, fundado sobre la razón. Crisipio dice que la circunspección nos enseña cuándo conviene aprobar y cuándo no conviene hacerlo. La sagacidad, la capacidad de a lo que solo es verosímil a fin de no ceder ante él. El rigor, la fuerza del razonamiento, la gravedad, la aptitud a llevar las representaciones a un razonamiento justo. Para los estoicos, el concepto general es una palabra vacía. ¿Qué es eso, concepto general? Hay individuos nada más. No hay el hombre como concepto, hay este hombre y este y este. El razonamiento está constituido por una condición y una conclusión. Se empieza por la condición y de ella sale la conclusión. Por ejemplo, si hace día, si está de día, hay luz. La lógica estoica implica una visión del mundo que afirma que solo el individuo posee la realidad. Los conceptos solo son palabras. Implica esto una teoría de la simpatía universal, según la cual todos los individuos están en una interacción mutua. Y esto implica una teoría del destino. ¿Qué entienden los estoicos por física? ¿Por qué hablan tanto de física? Physis, biofísica, viene del verbo furen, que significa crecer. Quien dice naturaleza, dice vida. Para los estoicos, naturaleza, Dios y fuego son palabras sinónimas. Divinizar la naturaleza, naturalizar a Dios, es dar al hombre la posibilidad de entrar en contacto con él y de encontrar en la realidad que lo rodea la consistencia susceptible de dar a su vida un significado ordenado. La física estoica se presenta como una teología, a la vez como una cosmología y un materialismo espiritualista. No salten, no hay contradicción entre las dos palabras. En el interior del mundo no hay lugar por ningún vacío, dicen los estoicos. El mundo comprende el cielo, la tierra y los vivos que se encuentran ahí, hombres y dioses. Este mundo es un vivo, razonable, animado, inteligente. Es Dios mismo. La asimilación de Dios y del mundo es uno de los puntos esenciales de la doctrina.
El conocimiento permite realizar una armonía racional entre el hombre y el mundo. Y la sabiduría sería una adhesión al mundo, sinónimo de una sumisión a Dios, a la vez que una aprobación del destino. Aprobar la realidad es consentir al ser. Es una comunión con el todo. Dice Marco Aurelio, todo lo que te acomoda, oh mundo, me acomoda. Nada es para mí ni prematuro ni tardío. El mundo se compone de dos principios, uno pasivo, que es la materia, y uno activo, que es la razón, que actúa en la materia. Estos principios son indestructibles. 4 elementos forman la materia: fuego, aire, agua, tierra. Entre estos elementos, 2 son activos, aire y fuego, 2 son pasivos, tierra y agua. Y hay un eterno retorno de los seres y de los eventos. Este retorno es algo así como una restauración que se produciría varias veces. El eterno retorno expresa la vida del mundo que nace, muere y renace sin cesar. Insiste, no hay 2 huevos, no hay 2 granos de trigo, no hay 2 hermanos que sean rigurosamente parecidos. Cada uno posee una cualidad propia que lo caracteriza y lo distingue. Para los estoicos, la individualidad es una noción fundamental. Todo individuo es un cuerpo. Estamos en presencia del materialismo de los estoicos cuando digo que todo individuo es un cuerpo. Admiten que el cuerpo es la única realidad. Dicen que la materia es una. Y dicen finalmente que Dios mismo solo es un modo de esta materia. Porque todo es cuerpo, el hombre puede y debe fundirse en el universo en el cual se encuentra. La razón humana solo es parte del espíritu divino puesta en el cuerpo humano. Por consecuente, la simpatía, la comprensión del mundo por el parte del hombre solo son aspectos diferentes del circuito del ser. Los estoicos cuentan 4 formas de lo incorpóreo. Estas son lo inexpresable, lo vacío, el lugar y el tiempo. La palabra es lo que significa. No hay vacío en el mundo, pero el mundo mismo se encuentra en un vacío ilimitado. El mundo forma un todo continuo. Los estoicos mantienen este vacío fuera del mundo, lo echan para afuera. El lugar es un teatro siempre lleno. El tiempo es el intervalo del movimiento. Los eventos ocurren en el tiempo y el destino es la aparición del presente. El tiempo deriva del acto, no es la eternidad. Todos se encuentran en una interacción mutua, todo está en todo, el universo es uno y continuo, el menor hecho tiene una repercusión sobre el conjunto del mundo. La continuidad de la naturaleza, esta presencia de los cuerpos en un mundo lleno que ignora el vacío, esta asimilación de Dios y del cosmos, todo eso permiten decir que el todo está en la simpatía. Todo conspira. Solo hay una materia común diseminada en una infinidad de cuerpos particulares. Solo hay una vida compartida en una infinidad de cuerpos limitados. Esta teoría de la simpatía universal tiene un alcance tanto metafísico como ético. La simpatía de las cosas solo expresa la presencia total de Dios en el mundo. Marco Aurelio habla del nudo sagrado que relaciona todas las cosas. Todos los seres concurren en la armonía del mismo mundo. El sabio no solo se proclamará ciudadano de la ciudad de Atenas, sería contrario a la idea que tienen los estoicos, sino que se proclamará ciudadano del mundo.
Los estoicos creen en el cosmopolitismo. Con el estoicismo, el destino deja de ser una expresión exclusivamente trágica, como lo era en las grandes obras trágicas de teatro. Se vuelve una realidad natural, ética, que se inscribe en la estructura del mundo. ¿Qué es el destino para los estoicos? Es una disposición del todo, un nudo de causas. No hay ningún lugar en el mundo estoico para lo espontáneo, ni para el azar. La fuerza del destino solo es una con la vida del mundo. Hay la razón del mundo o la ley de todas las cosas. La expresión de Dios es parte de lo que los estoicos llaman las nociones comunes, es decir, las opiniones naturales. Estas nociones comunes, dicen, se forman temprano en el niño, nacen de un razonamiento natural. Dicen que el hombre que niega a Dios solo es un insensato. En la jerarquía de los vivos, el hombre ocupa un lugar superior, pero no lo realiza a la perfección. Solo Dios puede ocupar este lugar supremo. Existe un principio director de las partes que componen el mundo. Encontramos un gran número de términos para calificar a Dios en los textos estoicos. El politeísmo sigue permitido en esta filosofía, pero la filosofía habla sin embargo de Dios como algo singular. Dios es un vivo, inmortal, razonable, perfecto, inteligente, bienaventurado, ignorando todo mal, que hace reinar su providencia sobre el mundo y todo lo que hay en él. No tiene forma humana, es el arquitecto de todo y como el padre de todo. A la parte de la divinidad que penetra cada cosa, se da diferentes nombres. Se le llama dia, que es una proposición griega que significa por. Se confunde a Dios con formas de lo real. Dios es principio de cohesión y de simpatía. Dios es el mundo. Por eso la filosofía estoica puede ser considerada a la vez como un monismo y un pluralismo. Los estoicos hablan de los dioses y de Dios, aquel que tiene varios nombres. El destino es la expresión de una sabiduría superior a la nuestra. Es providencia. Es lo que da a cada quien su parte en la armonía del todo. Por ello la vida está comparada con un banquete, donde el amo de casa, el señor de la casa, ha asignado un lugar a cada quien. O está comparada entonces a un teatro, donde cada quien debe jugar, cumplir lo mejor que puede con el papel que le ha sido asignado. La providencia hace reinar la interdependencia entre los seres. El mundo está gobernado por la voluntad de los dioses. El mundo es un animal, compuesto de una misma materia y de un alma única. Todo está ahí en solidaridad, según un encadenamiento. Dice Marco Aurelio otra vez, todo lo que ocurre, ocurre justamente. Las cosas que suceden a otras, aquellas que las han precedido, una coordinación reina, una cooperación perfecta. Muy bonito, pero entonces, ¿cómo plantear el problema del mal? ¿También esto ocurre justamente? ¿Por qué es que la providencia tolera el mal? ¿Se dieron cuenta que es el mismo problema que se plantea ante el cristianismo? Los estoicos responden, la verdad está necesariamente ligada a la mentira, la justicia a la injusticia. El mal es necesario a la aparición de un bien mayor. Por el otro lado, el mal nace también de la sinrazón del hombre, que se insurge contra la ley divina. Hay en los estoicos, repito, hay parecidos con un cristianismo en formación. Hay en Marco Aurelio disposiciones cristianas. Existe en los estoicos una exigencia de pureza, un desprecio de los bienes terrestres, una meditación sobre la muerte, una exhortación a la humildad.
Sin embargo, históricamente estuvieron fuertemente opuestos al cristianismo. ¿Por qué? Porque el estoicismo no sabía concebir un valor intrínseco de la persona que fuera superior a las funciones que lleva según la naturaleza y que le crea derechos. El hombre, dicen, es esclavo de la naturaleza, es un viviente al igual que los animales, pero se distingue por su inteligencia. Los animales tienen una superioridad sobre los vegetales y los minerales. En cuanto a las ideas estoicas sobre el alma, no conciben el alma como un principio inmaterial, la conciben como un cuerpo. El alma posee un papel organizador, pasa por diferentes niveles de desarrollo. Además, hablan de varias partes del alma, 8 partes. Primero, la parte directriz, el hegemonicón. Luego, los 5 sentidos. Luego, la parte reproductriz y la palabra. La parte maestra, el hegemonicón, está alojada en la cabeza, pero el alma se encuentra distribuida en cuantas partes como hay regiones en el organismo. La localización del hegemonicón ha causado discusiones. Unos hablan de la cabeza, otros de la región pectoral, el pecho. El alma tiene una función de orden biológico y de orden motor y una función de conocimiento, gnoseológica. El hombre puede, por el saber y la razón, ponerse en acuerdo con el mundo. El problema de la vida futura no parece haber preocupado a los estoicos. Por lo tanto, no tenemos textos sobre eso. Según Zenón, dice solamente que las almas continúan a vivir después de la muerte, pero acaban por disiparse. Para Cleantio, desaparecen en la conflagración universal. Para Crisipio, las almas de los malos desaparecen con la muerte del cuerpo, pero las almas de los buenos, de los justos, giran alrededor de la tierra como los astros. Es cualquier cosa eso. No hay solidez. Ahora, vivir en acuerdo con la naturaleza es dejarse ir con el determinismo de las leyes. ¿Acaso se puede hablar de libertad humana en una filosofía que quita toda espontaneidad, toda responsabilidad? ¿O el hombre libre y responsable se hace cargo de las cosas, y en este caso el destino no es ineluctable? ¿O el hombre no puede ser un ser moral susceptible de asumir la responsabilidad de sus actos y de sus consecuencias? Una de dos. ¿Cómo mantener un lugar para la libertad humana en una filosofía del determinismo? Los adversarios de los estoicos, como les dije, fueron los epicúreos. Epicuro enseñaba en Atenas en la misma época que Zenón, pero Epicuro, para él no hay destino, todo se explica por unos átomos. El sabio epicúreo no tiene amo, no tiene señor, está liberado del temor hacia los dioses y hacia la propia muerte. Para los estoicos, la felicidad se basa sobre la aceptación de un evento que no depende de quien carga con él. Los epicúreos muestran desprecio hacia el destino estoico. Los estoicos niegan la noción de lo posible. Solo hay lugar en el futuro para lo necesario, o entonces lo imposible. Estuvieron en desacuerdo entre ellos. Por ejemplo, Crisipio no quiere aceptar la argumentación según la cual solo es posible lo que es verdadero o lo va a ser, y que los eventos que no ocurren eran imposibles y lo que ocurren eran necesarios. Crisipio quiere mantener la noción de lo posible a la vez que la noción del destino. ¿Cómo admitir que en el momento en que un hecho que estaba por venir pasa y ya pertenece al pasado, otros hechos
siguen siendo posibles. El pasado es inmutable, no puede cambiar. Hasta el momento preciso en que un hecho se vuelve pasado, por lo tanto necesario, otros hechos eran posibles. Lo posible puede no ocurrir jamás. El futuro aparece como una consecuencia lógica y real del presente. Existe algo para los estoicos, algo que se ha llamado el argumento perezoso. Es donde se encuentran las cosas en contradicción, en donde ya no pueden ir más adelante. Los estoicos han dado este nombre al argumento siguiente. Escuchen. Si su destino es curarse, usted está enfermo. Si su destino es curarse de esta enfermedad, se curarán de ella, venga o no venga el médico. Si su destino es no curarse de esta enfermedad, no se curarán de ella, venga o no venga el médico. Una de dos es su destino, por lo tanto no sirve para nada mandar llamar al médico. Otro ejemplo de lo que se llama argumento perezoso. Si es fatal que este corredor gane la carrera, si es su destino, la ganará haga lo que haga. Es por lo tanto perfectamente inútil que se vaya cansando e incluso que participe en la carrera. Cuando se haga esto ya no se puede ir a ningún lado. Cuando se acentúa el todopoderío del destino, no queda ningún lugar a la espontaneidad o a la opción. Si las cosas son así, no hay nada en nuestro poder. Los filósofos antiguos pensaban que todo ocurría según el destino. Razonaban así: si todo ocurre según el destino, todo ocurre según una causa antecedente. La causa no se encuentra en nosotros. Ni los elogios, ni los reclamos, ni los honores, ni los suplicios son entonces justos. Una serie de causas hace que hoy llueve. Las causas que dependen de mí serán las que me determinarán a conducirme de tal o cual manera bajo la lluvia. Pero no estoy libre de hacer que llueva o que no llueva. Estoy libre de comportarme de tal o cual manera frente a este evento exterior. Esta distinción entre dos tipos de causalidades es la que funda la libertad del hombre y determina la actitud del sabio. El loco, el apasionado, es aquel que cree que la libertad del hombre consiste en desear que todo ocurra según sus deseos. Pero le contesta Epicteto: la locura y la libertad jamás se encuentran juntas. La libertad es una cosa muy razonable. No hay nada más absurdo ni más desrazonable que formar deseos temerarios y querer que las cosas ocurran como las hemos pensado. Dice Epicteto: cuando tengo que escribir un nombre, por ejemplo el nombre de John, hay que escribirlo no como lo quiero, con zetas y m's y l's, no. Hay que escribirlo como es, sin cambiar una sola letra. La libertad consiste en querer que las cosas ocurran como ocurren, y el sabio es libre, aun cuando se encuentra en sus cadenas. Ahora, dicen los estoicos, la física nos ha hecho ver cómo las cosas y los seres estaban ligados unos a otros. La moral nos va a enseñar cómo nuestros actos deben seguir.